comunicarme o entrar en comunicación con Jorge Vasconcelos, que es economista jefe del IERAL Regional Buenos Aires. El IERAL, como saben, es el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina Latinoamericana de la Fundación Mediterránea. Y ya lo saludo. Jorge, Enrique Sea, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Un Bueno, gusto en antes que todo, saludarte y lo muchas mismo, lo gracias por mismo. atendernos. Jorge, bueno, no era mi intención cuando te llamé esta mañana empezar por el día de hoy, porque obviamente no lo tenía previsto. Podría mentir y decir, no, yo sabía que esto iba a pasar, pero por supuesto que no es así. Yo hace un rato en la introducción decía que normalmente no se aconseja hacer teoría económica con 4 datos, pero bueno, viste, los medios de comunicación te obligan en este caso. Así que, ¿tenés alguna explicación por lo que está pasando en el mercado de cambios? Mirá, yo creo que hay una combinación como capas de cebolla. Había una política que aparentemente se está resolviendo en estos minutos. La duda era si el gobierno, que estaba con muy mala relación en el Congreso, podía evitar que le vetaran, digamos, el DNU en diputados o en senadores. Pero creo que eso obviamente el gobierno se alertó de ese riesgo y ha habido varias movidas en los últimos días de reconciliación, digámoslo así, del oficialismo con el PRO, con otras bancadas, y pareciera que la comisión bicameral va a emitir dictamen y digamos el oficialismo más duro no tiene los votos para vetar, digamos. Entonces creo que había una duda política vinculada con la posibilidad de que el DNU fuera vetado en el Congreso, con lo cual el trámite legislativo hubiera sido muy tortuoso y además digamos con mercados mucho más exaltados de lo que hoy, de lo que vimos incluso hoy, ¿no? Esa capa de cebolla me parece que se está levantando. Después está la cuestión del plan económico, y a mí me da la impresión que el mercado está entrando en un consenso por el cual lo que venía como política económica, es decir, el deslizamiento del dólar al 1%, la base monetaria congelada, la base monetaria amplia congelada, y digamos un cierto control de la tasa de interés suficientemente atractiva para que los inversores se pasaran a pesos apostando a ganar en dólares, digamos un cierto control sobre la tasa de interés que se empezó a perder, y la tasa de interés empezó a disparar de la mano también de las expectativas en el mercado de futuros del dólar. Y obviamente el tema de la tasa de interés yo diría que hoy es casi más importante el tema de la tasa de interés que el tema del dólar. ¿Por qué? Porque, o sea, se sabe que los gobiernos pueden ganar elecciones con tipo de cambio tranquilo, incluso con alguna apreciación del peso, etcétera. Pero esa apreciación del peso o ese mercado cambiario tiene que no ser tan forzado. Es decir, si uno tuviera un dólar estable, pero con tasas de interés que fueran del 50% anual, contra una devaluación del 12% anual, obviamente el plan se resentiría. Entonces, yo creo que hay una sensación, hay un consenso de que lo que venía se está agotando. Incluso el puente que se generó cuando se bajaron las retenciones a la soja, ya también empezó a crujir, porque con esto que empezó a ocurrir desde el viernes en el mercado, esta mañana, al mediodía, hablando con las fuentes apropiadas, digamos, lo que me decían es que los productores pusieron el pie en el freno, y entonces hoy en Rosario hay mucho menos oferta, hubo mucho menos oferta de granos que ayer, y mañana va a ser peor, digamos. Entonces, al cortarse el circuito que van de los granos a la traída de dólares por parte de las cerealeras o de las aceiteras, y que es un circuito que involucra también al dólar libre, porque el 20% de las exportaciones se liquida por el dólar libre. Entonces ahí hay como un potenciamiento de los problemas,
si entra en juego esto de que se frena la oferta de granos, y es lo que empezó a pasar desde ayer y hoy se comprobó. Entonces, a mí me parece que ese consenso que se armó, de que como veníamos es difícil seguir, todavía no tiene claro cuál es la salida. O sea, si va a haber algo superador a esto, porque el tema de contar con fondos, incluso fondos de disponibilidad, una vez que se firme el acuerdo con el fondo, es obviamente una parte de la película. Lo más importante es que se recupere la confianza y que no haga falta usar demasiados dólares, porque obviamente si arrancas el nuevo programa teniendo que usar el látigo para domar el potro, obviamente falta mucho para octubre, Es una situación complicada porque está obviamente la cuestión electoral de por medio. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ayer tuvimos una reunión de IERAL, Fundación, con empresarios, y yo lo que decía es que sin mentir, el gobierno puede, sin haber mentido, el gobierno puede perfectamente pasar a un esquema de bandas, saliendo del deslizamiento al 1%, o en todo caso que el tipo de cambio oficial, que está más o menos en 1.070 pesos, y que se está deslizando 1% mensual, ese podría ser el piso de la banda de intervención, pero digamos con amplia discrecionalidad para el Banco Central, para comprar incluso más arriba de 1.070 y sobre todo para vender en un X% arriba de ese piso, que obviamente eso, si ocurre, no se va a anunciar una banda explícita, porque hay muy pocas reservas, o sea, si hubiera muchísimas claro, es lo que reservas... te iba a decir, interrumpiéndote un segundo, ¿no? Porque Sí. Cualquier régimen de cambiario al que mutes, o que cambie, ¿Sí? necesita reservas, y hoy estamos con reserva Claro. negativa, con lo cual Claro. Inventes lo que inventes, no te lo estoy diciendo Claro. a vos, sino, se invente lo que se invente, Claro. si no aparece en la reserva, porque además a mí me quedó siempre una duda respecto a eso, porque primero un punto previo, ¿no? Que lo mencionaba en mi introducción. Es paradójico, ¿no? Porque estos ruidos, más allá del ruido político, que por supuesto te lo concedo, la realidad es que si anuncias un acuerdo con el fondo, que el fondo además se va a autopagar los próximos 4 años, con lo cual te saca, no sé, 15.000 millones de dólares, el 19.000, no sé, el número que sea, de tu cuenta. Y que además te va a dar fondos frescos para que los tengas líquidos en el Banco Central por las dudas. Bueno, eso debe haber sido una buena noticia, entre comillas, para el mercado. Claro. Y sin embargo, a partir de ahí empezaron todos los ruidos. Puede ser que sean exclusivamente por lo que vos comentabas antes, porque el DNU corría riesgos, todo el ruido político que hubo, pero también es porque el propio gobierno reconoció que va hacia un nuevo esquema cambiario, porque lo dijo, claro. Pero no sabemos qué esquema es, si es el esquema cambiario, si es CEPO, si es Cronipec, si son bandas, como lo acababa de decir, ¿no? Pero aún con las bandas, yo digo, bueno, hoy el Banco Central, digamos, en situaciones normales, ¿no es cierto?, podría estar comprando dólares porque si saca el blend, empieza a comprar dólares y todavía el balance comercial es menos positivo que el año pasado, pero sigue siendo positivo. La intervención, en todo caso, tiene que ser en los mercados libres, y ahí es donde empieza a haber ruido respecto de qué quiere el fondo, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece que las intervenciones en el mercado libre van a tener menos adhesión de parte del staff que las intervenciones en el mercado oficial. Claro. Pero bueno, el tema, el test de lo que se anuncie, bueno, primero entonces está la cuestión esta de los tiempos. O sea, a mí me parece que el gobierno se confió mucho. Ellos hacia fin de año pensaban que el riesgo país en marzo iba a estar en 400 puntos, 450 puntos. Se confiaron mucho, o sea, a principios de año refinanciaron deuda, hicieron canjes de deuda para que no se acumularan tantos vencimientos, pero los bonos que ofrecieron para canjear eran los bonos que vencían cerca de octubre, es decir, agosto, septiembre, y no hubo canje de vencimientos de bonos que vencen ahora y que son una torta de plata, digamos, marzo, abril, mayo y junio. O sea, marzo, abril, mayo, junio
a vencimiento por, no sé, 30 y pico billones de pesos, y bueno, es el equivalente a la base monetaria. La base monetaria simple son 30 billones de pesos. Entonces, creo que hubo un poco de exceso de confianza también, y se le juntaron todas las cosas, y el programa, obviamente, por lo que está diciendo el gobierno, el programa no está cerrado del todo, porque si no podrían decir más cosas de las que están diciendo. Claro. Y la cuestión de la incógnita, obviamente, aviva las expectativas, etcétera. A mí me parece que el test principal cuando se anuncia el programa, primero que tiene que arrancar comprando dólares y no vendiendo, o en todo caso vendiendo dólares, si hay bandas vendiendo dólares, de modo tal de que se sofoquen las expectativas y se vuelva a la normalidad rápidamente sin gastar demasiadas reservas, ¿no es cierto? Pero perdón, completa, por favor. El test es que se diluya la expectativa de que va a haber un día después de las elecciones de octubre donde va a haber muchos cambios. Yo creo que el esquema del crawl al 1%, el esquema de la base monetaria congelada, generaba ese riesgo de un día de cambios muy fuertes después de las elecciones. Y si el mercado espera cambios muy fuertes después de las elecciones, no espera después de las elecciones. Y te refleja eso en parte en lo que ya empezó a ocurrir, que te sube la tasa de interés, te suben los contratos del dólar futuro, y eso también te sube la tasa de interés. Entonces, para mí, el programa debería contemplar esa cuestión de que se diluya el antes y el después de las elecciones, y eso, para eso el esquema de bandas, ¿hola? Sí, te escucho perfecto. Y para eso el esquema de bandas es mejor que el esquema del crawl al 1%, claro. Para evitar ese día D, esa percepción de un día D después de las elecciones. Sí, volviendo, reforzando un poco lo que estás diciendo, ¿no? Porque en el fondo el éxito de este programa, como de cualquier programa de estabilización, es que te suba la demanda de dinero, digamos. En el fondo es la especificación lo que genera éxito, ¿verdad? Y esto lo voy a decir por mi cuenta. Aunque suene muy antiguo. Claro, exacto. Y esto lo voy a decir por mi cuenta, no te quiero meter en líos, pero digo, y este invento narrativo de la base congelada con esa mezcla de base monetaria y depósito del tesoro, o sea que no digamos que no indican demasiado, porque para seguir la tasa de inflación yo seguiría otro indicador y no ese, y la base monetaria, la verdadera, se duplicó en este periodo afortunadamente, en fin, digo, el mensaje sigue siendo un mensaje confuso, ¿no? Porque por un lado está el mensaje que parecería de base monetaria amplia congelada y en ese número mágico que da la impresión de dolarización endógena y ese esquema, cuando la realidad es que está la especificación endógena. Entonces eso me parece que le suma aún más confusión a esto, ¿no? Sí, o sea, los pesos que pueden correr contra el dólar son mucho más que la base monetaria amplia, sumando depósitos, los bonos del tesoro en pesos que tienen los agentes privados, estos que se tienen que presentar a rolar vencimientos toda la semana, todos los meses, suman más de 100.000 millones de dólares si uno toma todo eso. Por supuesto que nada se va a cambiar, digamos, no se va a cambiar peso por dólares en ninguna magnitud de ese tipo, porque va a llegar un precio en el cual obviamente se debería poder estabilizar de nuevo la economía. El asunto es que obviamente como estamos en un año electoral, al gobierno le interesaría que ese precio que eventualmente pueda calmar las expectativas no sea tan alto, porque después incluso podría estabilizarse el precio del dólar nominalmente, y la tasa de interés podría relajarse mucho, pero bueno, hay que tener espíritu. Hay que confiar mucho, digamos, en este juego de oferta y demanda, y bueno, yo creo que no sé, me parece que los que están apostando a que esto salga mal, a que las elecciones de gobierno, el gobierno le vaya mal en octubre, etcétera, en realidad es la gente que nos mantuvo en 15 años de esta inflación, o sea que tampoco uno podría ser partidario de esas posiciones, porque eso ya ha sido probado que no funciona. Entonces lo que hay que hacer ahora es simplemente ver la forma en que esto funcione mejor. Clarísimo. Jorge, te llevo a vos que seguís muy de cerca la economía brasileña. ¿Qué está pasando en Brasil?
Es muy interesante lo que está pasando porque hay una, digamos, hubo mucha expectativa a fin del año pasado, principios, que Lula, el presidente Lula, digamos, era muy cerrado a los consejos de los economistas más prudentes dentro del gobierno o dentro del Banco Central, que también algunos de ellos forman parte de las filas del PT. Eso en algún momento cambió simplemente por el hecho de que el deterioro de los mercados fue tan rápido, la desaceleración de la economía fue tan rápida, el freno del nuevo empleo fue tan rápido, que políticamente pareciera que Lula se ha dado cuenta que, digamos, no tenía mucho sentido seguir siendo tan intervencionista. Así que, bueno, además ha sido hasta ahora prudente con Trump, no se ha metido en ninguna polémica. Es decir, ha habido un cambio político más bien que económico. Brasil venía con bases muy buenas para el crecimiento desde las reformas del gobierno de Temer en el 17, y la diferencia que le sacó a Argentina en empleo, en crecimiento, ha sido notable hasta el año 2024. Todo eso parecía entrar en peligro y de algún modo u otro los mercados pareciera que han hecho recapacitar, pero bueno, esto siempre son comentarios cortos, ¿no? Es difícil hacer proyecciones largas sobre este tipo de conductas políticas, y es en cierto modo lo que puede llegar a pasar con Trump también, o sea, sin extendernos mucho en ese tema, pero a mí me da la impresión que la única limitación para que al final las políticas de Trump terminen dentro de un cono de razonabilidad es que el mercado preocupe, lo que pasa en el mercado le preocupe tanto a Trump, vinculado con su electorado, con las elecciones del año que viene, etcétera, que termine frenando y haciendo menos extremas las reformas. O sea que, digamos, el hecho de que los mercados voten con los pies, tampoco parece ser malo en términos del funcionamiento de las democracias. Bueno, votan con el bolsillo en todo caso. Sí, perdón, con los bolsillos. Mezclé los dichos. No hay ningún problema. Jorge, de paso, y volviendo a Brasil, Argentina está todavía con un conjunto de reformas importantes pendientes, digamos. Si bien se avanzó en la desregulación en algunos sectores, etcétera, hay algunas que dependen del Congreso y este año parecería ser difícil que avance, me refiero a la reforma impositiva, y hay otra que es la reforma laboral, que hubo un atisbo en el decreto 70, si no recuerdo mal el número, que fue parado en la justicia laboral, que inclusive está demorado, bueno, que en algún momento llegará a la Corte, sospecho yo, no sé, como estos plazos raros que tiene la justicia argentina. Sí. Pero Brasil hizo una reforma laboral. ¿Podés contar de qué se trata o saber? Bueno, fueron dos reformas que hubo con el gobierno de Temer en el año 2017. Una de ellas fue la laboral, que fue una reforma de sentido común, estrictamente de sentido común, con descentralización de las negociaciones. Es decir, que distintas empresas de un mismo rubro pueden pactar condiciones distintas con sus trabajadores, con los sistemas modernos de banco de horas. Si un trabajador, digamos, puede faltar algunos días y los recomponen otros, o al revés. O sea, muy sentido común. El problema de la industria del juicio en Brasil nunca alcanzó la magnitud que aquí, no sé por qué razones, pero bueno, la industria del juicio, que había algo, también se frenó muchísimo con estas reformas. O sea, fue estrictamente de sentido común. Yo te diría que esa experiencia, me gustaría citarlo a Alfonsín, porque con la reforma laboral no solo digamos, se logra mejora del bienestar del trabajador, sino que fíjate un detalle tremendamente importante para países como Argentina y Brasil. Los empleados que entran en la formalidad en Brasil reciben capacitación, Enrique. Claro. Tenemos un sistema educativo que va a costar mucho tiempo, digamos, ponerlo acorde a las demandas del mercado laboral, etcétera, etcétera. Si el empleo es informal, las empresas invierten cero en capacitar a los trabajadores. Si el empleo es formal, hay muchas empresas que se ocupan por sí mismas de hacer capacitación,
Y eso, digamos, no lo he visto en ningún paper académico, pero para casos como Argentina y Brasil puede ser tremendamente importante, porque si vos hablás con las empresas, y vos lo hacés, en la Argentina recibís muchas quejas de que cuando por ahí necesitan contratar trabajadores, encuentran enormes dificultades para conseguir las calificaciones que ellos están buscando. El tema del título secundario por sí mismo tiene muy poca Sí, al credibilidad. punto que los propios empresarios prefieren formar ellos la última milla, digamos, del trabajador, Claro. que recibirlos mal formados. Bueno, eso en colegio, Brasil, ¿no? desde el 2017, empezó a ocurrir de un modo en gran magnitud. La formalización laboral no solo es buena para el trabajador, sino que es muy buena para la productividad, porque las empresas, cuando el empleado es formal, invierten en su capacitación. Con el empleo informal es muy difícil y es casi antinatural que las empresas inviertan en la capacitación de un trabajador que es informal, que al otro día puede dejar de venir, etcétera, ¿no? Así que, como un buen sustituto de los problemas de calificación laboral, de productividad laboral, etcétera, es una reforma laboral que genere mucho empleo formal. Quería subrayar esto último que contaste, dice, yo aprendí de un viejo maestro que en radio la única forma de subrayar es repitiendo, porque no hay otra forma, porque en la Argentina entendemos formalidad simplemente con que el señor, vos pagas tus cargas sociales y tenés las vacaciones pagas y la obra social, etcétera, cuando en realidad la formalidad es justamente introducir al trabajador en el mundo de la productividad, ¿no es cierto? Así es, totalmente. Y acá podemos decir productividad y capacitación. Y las dos cosas, ¿quién va a negar que son dos cosas tremendamente importantes para países que hace décadas que no crecen, ¿no? Clarísimo. Jorge, ha sido como siempre un gusto charlar con vos, ha sido muy amable, te mando un fuerte abrazo. Buena semana, un abrazo. Gracias. Jorge Vasconcelos, economista jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea.